Pues bienvenidos todos a otra sesión del Divageo. Entonces tenemos el gusto de contar nuevamente con Diego Corro, que ya nos ha hablado de estas simetrías muy generales y muy bonitas y nos va a platicar sobre un resultado poderosón que sacó hace no tanto con Alexandrino, con Cabenagui y con quién más, siempre se me olvida el otro, Diego. Inagaki. Inagaki. Entonces, gracias, Diego, por aceptar la invitación. Entonces, te cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Y sí, esta vez voy a hablar de un trabajo, de una colaboración con Alexandrino Kabenagi Inagaki, que está todo centrado en el principio de criticalidad simétrica para poblaciones singulares riemannianas. Eh, Voy a repetir algunas cosas que ya he dicho en otras pláticas en beneficio de las personas que no conocen este tipo de simetrías. Entonces, solo pido paciencia de las personas que ya saben de qué va esto. Entonces, la idea es trabajar con simetrías y ecuaciones diferenciales parciales. Eh, entonces, si empezamos con una ecuación diferencial parcial, puede ser que contenga información de simetrías y también puede ser que, dependiendo del problema, estemos interesados en soluciones que contengan esas simetrías. Por ejemplo, simetrías rotacionales. Eh, si estamos interesados en una ecuación que no debería depender de nuestra orientación. Em, y puede ser que de manera inversa las simetrías del espacio contengan información redundante de la ecuación o del espacio. Entonces, ¿qué es esto? Cuando la ecuación diferencial parcial está conectada con la geometría, puede haber cosas codificadas, redundancias codificadas en las simetrías, y de alguna manera esto nos puede facilitar reducir la ecuación y encontrar soluciones. Entonces, esto está muy bien codificado para acciones de grupos y básicamente se llama el principio de criticalidad simétrica que Richard Palais demostró en los 60, que dice lo siguiente. Empezamos con un grupo de Lie y M va a ser una variedad de Hilbert. Entonces, ¿qué es esto? Es básicamente lo mismo que una variedad riemanniana, pero ahora nuestras cartas ya no van a ir a Rn, sino van a ir a un espacio de Hilbert que hemos fijado con un producto interior. Y estamos identificando el espacio tangente, que ahora tiene posiblemente dimensión infinita, con el espacio de Hilbert y el producto interior en un punto con el producto interior del espacio de Hilbert. Entonces, podemos hablar de simetrías, de isometrías en este caso. Son básicamente pedimos que si tenemos H en H, el pullback de H de G sea igual a G. Y podemos considerar el conjunto de puntos fijos de H, es decir, todos los puntos tales que cuando lo trasladamos por un elemento de H se queda fijo. Entonces, Palais lo que dice es, considera un operador que sea continuo de la variedad de Hilbert, aquí, perigoleado, en R y que sea también H invariante. Es decir, que para cualquier punto de nuestra variedad de Hilbert y cualquier elemento del grupo tenemos que evaluar en un trasladado de P, es lo mismo que evaluar en P. Entonces, si queremos encontrar puntos críticos de este operador, es suficiente encontrar puntos críticos del operador restringido a los puntos fijos. ¿Y cómo se combina esto con ecuaciones diferenciales parciales? Entonces, la idea es, comenzamos con una ecuación diferencial parcial, escribimos J su funcional de energía cuando podemos, y utilizar el cálculo variacional para encontrar soluciones débiles, encontrando puntos críticos de J vía el principio de criticalidad simétrica de Palais. Este,
¿Esto cómo lo obtenemos? Tenemos que si un grupo de Lie actúa por isometrías ahora sobre una variedad riemanniana, este objeto es riemanniano, obtenemos una acción de isometrías de H sobre el espacio de Sobolev. Esta es una variedad de Hilbert. De la siguiente manera, el trasladado de una función es simplemente precomponer con el inverso de H. Y aquí estamos viendo a este elemento como un difeomorfismo de M. Em, Entonces, em, de esto tenemos lo siguiente. Tenemos que el gradiente... Ah, aquí hay que hacer una cuenta. Este, si tomamos el gradiente de H.U, vamos a llamar H compuesto, U compuesto con H a la menos 1, y lo evaluamos en un punto P contra un vector X. Por la definición del gradiente, esto es lo mismo que la derivada en P de U compuesto con H a la menos 1 evaluado en X. Pero esto es la derivada en H a la menos 1 de P de U compuesto con la derivada de P de H a la menos 1 evaluado en X. Y esto es lo mismo que el gradiente de U, pero ahora en H a la menos 1 de P, evaluado con dp de H a la menos 1 de X. Y como H actúa por isometrías, esto es lo mismo que H a la menos 1 de P de H evaluado en el gradiente de U en H a la menos 1 de P. X de P. Para todo X. Este vector tangente. Campo vectorial. Entonces, esto nos está diciendo que el gradiente de U compuesto con H a la menos 1 de P es lo mismo que D de H a la menos 1 de P de H, gradiente de U de H a la menos 1 en H a la menos 1 de P. Entonces, de ahí ya tenemos una relación que escribo acá. Y ahora podemos ver que básicamente esta acción es por isometrías, porque simplemente escribimos la definición del producto interior en el espacio Sobolev, que es todo esto de acá. Aquí va el gradiente de H.U y aquí el gradiente de H.B, que ya estoy escribiendo de esta manera, compuesto con esto. Y aquí el chiste es ahora fijarnos que, primero, como H actúa por isometrías, puedo quitar este elemento de acá. Y ahora el segundo paso es decir, como, bueno, pues puedo hacer un cambio de variable tomando Q igual a H a la menos 1 de P para obtener esto de acá. Y aquí este debería ser el push forward de la medida. Pero otra vez, como H actúa por isometrías, el volumen queda invariante. Entonces queda esto y pues ya me queda el producto interior. Entonces, bueno, y en este caso mi conjunto sigma de puntos fijos son todas las funciones que son invariantes bajo la acción. Em, entonces, en el contexto del cálculo de variaciones, para resolver ecuaciones diferenciales parciales, por el principio de criticalidad simétrica, es suficiente encontrar una solución débil de la ecuación
en este espacio cuando podemos escribir el funcional de energía, porque básicamente si tenemos que D de J en sigma de U0 es cero, es idénticamente cero, entonces D de J de U0 es idénticamente cero para U0 perteneciente a sigma. Em, entonces vamos a ver un ejemplo particular. Consideramos este problema, Laplaciano de U igual a una función B, producto U, donde pedimos que B es H invariante, es decir, esto. Entonces, en este caso, podemos escribir el funcional de energía y nos va a quedar de esta forma y podemos calcular su derivada de Frechet y nos va a quedar básicamente esto de acá. Y aquí utilizamos la caracterización del Laplaciano por el teorema de Green para obtener esto. Entonces, básicamente podemos ver que si tenemos J' de U de B igual a cero para todo B, esto quiere decir que de manera débil, d de U más BU B es igual a cero, la integral. Y esto implica que aquí sería U0. U0 es solución débil. Um, y bueno, también podemos ver que es que J es H invariante. Y pues el truco es más o menos lo mismo. Escribimos la definición, después usamos la caracterización del gradiente acá, y usamos aquí que B es H invariante. Utilizamos que es por isometrías para quitar la derivada de H de acá. Y otra vez podemos hacer un cambio de variable. Bueno, em, hacemos un cambio de variable para obtener esto de acá, pero por definición esto es J de U. Entonces, el principio de criticalidad simétrica de Palia nos está diciendo que es suficiente encontrar puntos críticos en este espacio, que posiblemente sigue siendo de dimensión infinita, pero no importa porque tiene esta propiedad que es muy útil. Tenemos un encaje compacto. Entonces, básicamente, si comenzamos con una variedad riemanniana compacta de dimensión m y tenemos una acción por isometrías y asumimos que todas las órbitas tienen dimensión positiva, entonces el encaje natural de este conjunto de puntos de Sobolev acá es compacto para p mayor o igual que 1 si 2 es mayor que este número, donde k de h es la dimensión mínima de las órbitas, o en caso contrario vamos a tener esta restricción. Omar tiene una pregunta. Ah, sí, sí. Bueno, a ver, antes de pasar a ese como teorema, o sea, lo que entendí bien, si es que estoy entendiendo, es que es como un tipo de generalización de teorema de Noether, o sea, que buscas mover el funcional de energía con alguna isometría y ver cuáles son las funciones isométricas que preservan el funcional, algo así. No, estás asumiendo que el funcional, el funcional no le importa las traslaciones. Ujú. Entonces tienes las órbitas aquí de las funciones h.u y evalúas en este punto el funcional j de h.u. Tiene que ser lo mismo que el valor acá. Entonces, tal vez este dibujo es un poco engañoso. Vamos a rotarlo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Se puede rotar? No. Vamos a redibujar más fácil.
El dibujo sería algo así. Aquí tienes las órbitas, H de U, y el funcional de energía básicamente se está viendo, está preservando la órbita. Están viendo toda una órbita de B en un solo punto, aquí en R. Ujú. Entonces, como que quiere ser algo como una función de Morse. Bueno, o sea, algo así como curvas, las órbitas deberían estar contenidas en curvas de nivel. Ok. Em, ahora, el asunto es que te puedes fijar en el conjunto de puntos que están fijados por la acción, em, pensando en un buen dibujo. Por ejemplo, vamos a tomar cilindros. Este, aquí tenemos una línea central. Y aquí la acción es rotar, es S1. Entonces, en este caso, esta línea de acá va a ser mi sigma. Y lo que está diciendo esto es que básicamente toda la información de la ecuación está contenida en este subespacio. Ok. Es lo que está sucediendo. Ujú. Vale, vale. Más bien en el transversal, ¿no? Porque todo lo reduces, en ese dibujito, todo lo reduces, las cuentas las reduces como a la cara de ese cilindro. Esto no es en Tiene- la variedad, esto es en el W2. Ah, ok, ok, ya. Está bien. Entonces, sí. Y sí, como dice Juan Carlos, el chiste es que cuando pasas a la variedad, tal vez tenías una acción distinta. Denme un segundo. Perdón. Am, entonces, cuando estás en la variedad, tal vez tienes tu acción de círculos, digamos. Y lo que dice Juan Carlos es que estás reduciendo la ecuación a un subespacio que es transversal a todas las órbitas, que es de donde está saliendo esto de acá. Ok, ok. Yo Entonces, tengo una pregunta. Estoy un poco confundido. Ahí en este teorema no hay puntos fijos, entonces, ¿no? O sea, si la dimensión de las órbitas todas son positivas. sí, digo, sí, claro, está bien. Este fue tal vez no el mejor dibujo, pero este de acá tal vez no fue el mejor dibujo, pero sí, no hay órbitas fijas. Ok, ok, va, va. Va. Pero sí va a haber funciones fijas, ¿no? Por ejemplo, todas las funciones constantes. Sí, 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 sí. Ok, ok. De ahí, la cosa es, como no podemos dibujar el de hojas positivas, bueno, órbitas positivas, imagina que el punto es una variedad de dimensión positiva. Ese es como nuestro caballito de batalla. Sí, 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 sí. Sí, ok. Ajá, entonces, para encontrar soluciones no es suficiente el principio de criticalidad simétrica. Eso te está diciendo que es suficiente checar este espacio, pero este teorema te está diciendo, pues le puedes meter técnicas de cálculo variacional, porque nos permite aproximar el ínfimo del operador de energía. Y además, cuando el operador J es coercivo, puedes demostrar que existe el mínimo en las superficies de nivel del operador restringido a las funciones. Y ya, por ejemplo, utilizando multiplicadores de Lagrange, puedes encontrar soluciones débiles al problema. Entonces, esa es la conexión. Bueno, y bueno, en este ejemplo es fácil ver que todo esto funciona cuando este operador es coercivo. Em, entonces, esa es la idea. Y se ha utilizado con mucho éxito para estudiar ecuaciones que tienen isometrías por grupos de Lie compactos.
Pero tenemos en general simetrías más generales que nos interesan en geometría y en topología, como submersiones. Este es una submersión, es un mapeo diferenciable. Aquí K es menor o igual que n. Y que sea riemanniana quiere decir que cuando hago la identificación de el espacio tangente en M con el producto punto con Rn, esto se descompone como el producto, la proyección canónica en Rk, de Rn en Rk. Em, Y aquí nuestra foliación es básicamente las primágenes de la función, son las fibras. Obviamente tenemos grupos de Lie, donde nuestra partición son en las órbitas, pero también existen objetos más generales, por ejemplo, funciones isoparamétricas, que incluye casi todas las foliaciones riemannianas de convención 1. Y estas son funciones suaves, tales que existen funciones continuas A y B de MNR, de manera que la norma del gradiente de f está controlado por A y el laplaciano de f está controlado por B. Estas fueron estudiadas por Cartan al comienzo en los 20 y recientemente en los 70 y en los 2010 por Radetzky. Sabemos que hay un montón de estos objetos que no pertenecen a ninguno de estos anteriores. Y bueno, el hilo que une este tres tipos de simetrías es algo que se llama em, colecciones singulares riemannianas. Entonces, ¿qué es una foliación singular riemanniana? Es una partición de nuestra variedad por hojas inmersas de manera inyectiva, tales que el espacio tangente de las hojas cambia de manera suave conforme te vas cambiando de punto. Y esto está codificado que de la siguiente manera: existe una familia de campos vectoriales suaves que generan el espacio tangente a la hoja en cada punto. Y lo segundo que pedimos es que sean localmente equidistantes. Y esto lo escribimos de la siguiente manera: cualquier geodésica de M que comienza perpendicular a una hoja es perpendicular a todas las hojas que intersectan. Es decir, si tengo aquí mi hoja, tengo aquí una geodésica que comienza acá, gamma, y me fijo en otra hoja, esta intersección tiene que ser perpendicular. Y ya esto nos garantiza que localmente las hojas vayan a ser equidistantes. Okay. Aquí lo importante es estresar que la dimensión de las hojas no es constante, puede cambiar. Y los ejemplos más mensos es los que no nos interesan, que vamos a excluir. Entonces, el primero es donde no partimos nada. Nuestra foliación consiste solo de una hoja. Y el segundo es donde partimos muy finamente la variedad, donde básicamente cada hoja consiste de un solo punto. Entonces, el ejemplo concreto que nos gusta es la dos esfera, foliada por los círculos. Estos son los paralelos, ¿no? Em, es fácil ver que está generada por un campo vectorial. Simplemente es tomar el campo velocidades y reescalar de manera adecuada. Y es riemanniana porque cualquier geodésica que es perpendicular a uno de estos círculos, de estos paralelos, sabemos que tiene que ser un círculo máximo que pasa por los dos puntos, por los dos polos, y ya eso implica que va a ser perpendicular a todos los puntos que intersecte, y aquí esto es de hecho trivial. Y si tomamos una geodésica que comienza en uno de los polos,
Sabemos que tiene que ser un círculo máximo que pasa por el otro polo y ya automáticamente va a ser perpendicular a todas las hojas que intersecte. Entonces, esto nos da una foliación singular riemanniana. Y aquí también vemos que la dimensión de las hojas no es constante. Todas tienen dimensión 1, excepto los polos. Y la idea es que la presencia de una foliación singular riemanniana nos permite reducir la complejidad de nuestro espacio. Em, las hojas de dimensión máxima son llamadas hojas regulares y el conjunto de puntos contenidos en una hoja regular es abierto y denso en M. Y cuando la foliación es cerrada, el espacio de órbitas el espacio de hojas es un orbifold. ¿Qué quiere decir que sea cerrada? F es cerrada. Sí, solo sí. Cada hoja es cerrada. Y E compacta. Y la frontera es vacía. Decíamos que la foliación es de codimensión K si la codimensión de una hoja regular es K. Y creo que son todas las definiciones que necesito de foliaciones. ¿Dudas, preguntas? Creo que no. Diego. Ok, entonces continuamos. Entonces, ¿cómo Ah, se conectan? ¿Perdón? eso- Nada, solo te iba a preguntar eso de que el cociente este es un orbifold, es así como súper inmediato. Em, tiene que ver con algo que se llama estabilidad de RIP. En inglés se llama RIP stability. Y es más general, no es solo para foliaciones singulares riemannianas, es para foliaciones regulares con hojas cerradas. Em, no necesariamente las hojas tienen que ser equidistantes. Y esto lo que dice es que tienes un modelo estándar, una vecindad tubular de una hoja. Entonces, F, foliación regular, eh, cerrada. Entonces, para toda hoja y vecindad tubular lo suficientemente pequeño es homeomorfo a este, una cubierta de L cruz. Uy, ¿y qué pasó? Estamos. Cruz. Hay otra pregunta aquí de Lázaro. Dice que si no sale que las hojas son localmente equidistantes. Déjenme responder primero a Mauricio y ahorita vamos con Lázaro. Entonces, una vecindad tubular está dada localmente por un cubriente de L y un disco normal, módulo la acción de un grupo que se llama el grupo de hololomía Ya. de L, que te está dando una representación de pi1 de L en isometrías del disco, módulo de las isometrías, bueno, que preservan la foliación, intersección del disco, módulo las que fijan la foliación. Ujú. Entonces es un teorema de la rebanada y de esto se sigue que el espacio de hojas localmente es Bien, de módulo siempre, ¿no? este objeto de acá. Y ya. Ya, Entonces, gracias. la pregunta de Lázaro es, ¿cómo sé si las hojas son localmente equidistantes?
perdón, es o sea, si el hecho de que el espacio de órbitas fuera un orbifold no salía por lo menos de la propiedad de que las dos hojas son localmente equidistantes en una foliación singular riemanniana. Este, A lo no, mejor también no, me estoy olvidando de algo, de alguna propiedad que cumplía el mapa de órbitas. este, no, ahí no necesitas nada de geometría, todo sale de topología. Ah, ok, Lo ok. lo que necesitas es que sean cerradas para tener bien definido este objeto. Ya, ya, ya. Ok, ¿Quieres gracias. evitar por ejemplo, el flujo irracional en el toro? Ujú. Tienes esto y tienes aquí tu flujo irracional. Eh, Cuando lo dibujas en el toro, estás intentando tomar algo que sea perpendicular y ver cómo está intersectando todas las hojas esto, pero como es denso, intersecta todo. Bueno, intersecta de manera densa, entonces no puedes dar como una buena relación. Ya, Y ya, no sí, puedes sí. definir la holonomía. Ujú. Entonces, Sí, sí, Pero gracias. una preguntita rápida. O sea, dice aquí el cociente de M de las hojas regulares con la foliación, pero ajá, si le agregas las este, eh, hojas no regulares, pues, ¿qué pasa? eh, si tienes en general, si tienes una foliación cerrada y que sea foliación singular riemanniana, foliación singular riemanniana, el espacio de hojas es un Alexandrov y adentro vas a tener consciente aquí metido de manera abierta denso y denso. Y este de acá es localmente un orbifold. Simplemente no es cerrado. Entonces no, es más Ya, difícil de escribir la topología. bueno, gracias, Diego. O sea, se puede dar una descripción un poco más em, complicada. Eh, Puedes demostrar que existe una estratificación que depende de la dimensión de las hojas. Más bien, si fijas acá, y un subgrupo H. Esto son todos los puntos, tales que la dimensión de la hoja es K y quieres que la holonomía, que también la puedes definir, sea igual al grupo H. Em, este conjunto estratifica a M y sería como el equivalente de los estratos de isotropía para acciones. Están foliados. Este, Cuando restringes la foliación, te queda una foliación. Y estas son foliaciones regulares sin holonomía. Entonces, básicamente estás descomponiendo el espacio MF en subvariedades suaves, este, que unes en eh, vértices, bueno, que tal vez tienen vértices eh, suaves con vértices, mm, que no se acumulan, este, pero son de diferente dimensión. Entonces, es más o menos eso. No es un espacio Alexandrov general. Ya.
Ok. ¿Más dudas, preguntas? Creo que ahora sí no. Ok. Entonces, conexiones a ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, ¿cómo se conectan estos objetos a ecuaciones diferenciales parciales? Em, entonces, aquí voy a ir un poco rápido. Básicamente con Juan Carlos, él ya había trabajado ecuaciones diferenciales parciales de este tipo, pero en foliaciones de codimensión uno, y que él nos preguntó a mí y a Raquel, pues, ¿qué onda con foliaciones de codimensión más grandes? Em, entonces, em, básicamente demostramos que para esta ecuación se puede escribir un operador de energía y demostramos que el operador de energía este, satisface el principio de criticalidad simétrica, es decir, que si encontramos una función de Sobolev que es constante a lo largo de las hojas y es un punto crítico del operador de energía restringido a este subespacio, entonces es un punto crítico del operador. Entonces ya tenemos como la primera parte de lo que vimos en acciones de grupos. La segunda parte también se cumple. Demostramos que si este, y falta que esto sea positivo, que si todas las hojas tienen dimensión positiva, entonces vamos a tener un encaje compacto de las funciones de Sobolev constante a lo largo de las hojas en el EDP, y eso ya nos permite aplicar técnicas de cálculo variacional para obtener este resultado, que básicamente nos dice que si tenemos este operador con B y C funciones diferenciales constantes a lo largo de las hojas, C positivo, y tenemos esta condición de coercividad, entonces podemos encontrar una familia infinita de soluciones que son constantes a lo largo de las hojas, que cambian de signo y vamos a tener una función positiva con energía mínima. Entonces, básicamente, este resultado fue como el primer indicio de decir como, bueno, aparte de lo que ya había hecho Juan Carlos en codimensión uno, que en ese caso parte del trabajo de reducir la ecuación a una ecuación ordinaria, esto nos está diciendo como, pues mira, lo que hacías paso a paso para acciones de grupos puede funcionar para foliaciones. Aquí usamos muy fuertemente cómo es la ecuación. Entonces la pregunta natural que surge es, ¿qué pasa si tienes un operador general? Y el primer paso que hicimos bueno, a mí se me ocurrió, fue decir, bueno, sucede lo mismo que en Palais. Si tengo una variedad de Hilbert y de alguna manera puedo definir una foliación métrica, que las hojas sean localmente equidistantes, si tengo un operador que es C1 continua y constante a lo largo de las hojas de mi foliación, y me fijo en el conjunto de hojas de dimensión cero, puedo encontrar un punto crítico, o tengo esta relación entre los puntos críticos. Si tengo un punto crítico del operador restringido, tengo un punto crítico global, y la respuesta fue que sí, y básicamente seguir más o menos la demostración de Palais y solo tener que tener cuidado con el producto interior para no tener que utilizar resultados que digan por inducción o por dimensión finita. Entonces, ahora es el siguiente asunto. ¿Cómo defines, si empiezo con una variedad riemanniana, cómo defino con una foliación, cómo defino una foliación en el espacio de Sobolev? Entonces, otra vez, uno se puede fijar en acciones de grupos, y en acciones de grupos básicamente lo que está haciendo uno es como empujar con el mapeo exponencial del grupo la función. Uno puede decir como, bueno, pues u punto h punto u lo puedo ver como
definir cómo estoy mandando U bajo un flujo de un mapeo exponencial T de B, para B en el álgebra de Lie, creo que es H, ¿no? Em, entonces, uno puede intentar hacer lo mismo. Y en este caso, las hojas, como están generando una foliación singular, las hojas localmente van a estar definidas por flujos de vectores tangentes a la hoja. Entonces uno puede decir como pues simplemente agarra la función y precompórla con el flujo, para los tiempos donde el flujo esté bien definido. Y que falla, el problema es garantizar que las hojas son equidistantes, porque estos flujos no necesariamente preservan la métrica riemanniana. Entonces, en particular, no van a preservar ni el volumen, ni tampoco el producto interior. Entonces, ahí como que uno puede decir como, pues ya, no se puede. Entonces, eh, Marcos, Alexandrino, Cavenaghi y Nagaki habían trabajado un principio de criticalidad simétrica, pero su demostración tenía errores. Pero una de sus ideas era básicamente definir casi unos campos que lograban que sus flujos preservaran partes de la métrica. Entonces, como natural decir, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Entonces, para eso necesito hablar de la linearización de la foliación alrededor de una hoja primero. Entonces, un poco de paciencia. Entonces, si tengo una hoja fija y tomo una constante positiva lo suficientemente pequeña, y tomo un radio lo suficientemente pequeño para que el mapeo exponencial esté bien definido, puedo definir el mapeo de Motesia de una vecindad tubular de radio R alrededor de la hoja en sí misma, dada por, tomas un vector que es imagen, el mapeo exponencial, y rescálalo y exponencia. Entonces, vamos a hacer un dibujo. Tenemos aquí nuestros cilindros. Estamos fijando aquí un punto. Tenemos un vector acá. em, y tenemos la curva exponencial. Entonces, aquí tenemos Q. Y simplemente vamos a rescalar por una nueva constante y exponenciar para obtener lambda de Q. Bueno, h lambda de Q. Esa es la idea. Em, y dado un campo vectorial que tenga soporte en la vecindad tubular, podemos definir, y bueno, y que sea tangente a las hojas, podemos definir su linearización respecto a la foliación como el límite, y es igual, este límite. Em, y decimos que es linearizado respecto a la hoja si su linearización es igual a sí mismo. Entonces, aquí básicamente lo que estamos haciendo, por ejemplo, em, en este dibujo, vamos a regresar acá. Tenemos esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tomo un vector que es tangente a esta hoja? Entonces, cuando hago la homotesia, tenemos aquí la geodésica, ¿qué pasa? Y, digamos, rescalamos, tal vez hacer un poco más grande. Em, Tenemos aquí un cilindro más grande. Tengo aquí mi vector. Y digamos, aquí está la geodésica que pasa. Entonces, cuando rescalo, caigo acá, y se va a hacer de manera más chiquita, pero como es tangente y digamos,
vive en un espacio normal, es decir, que estos puntos también pueden ser unidos por una geodésica perpendicular. Cuando pasamos em, este vector de regreso acá usando el diferencial, nos gustaría ver que quede el mismo. Entonces, salvo rescalar de manera adecuada, vamos a poder encontrar un campo vectorial que es lineal, linearizado. Pero no todos los campos vectoriales van a satisfacer eso. Un ejemplo sería algo que no se ni esté apuntando en la dirección de la hoja, que es esta, ni en la dirección perpendicular, algo como acá. Esos no van a ser linearizados. Y bueno, Marcos y Marcelo habían demostrado en un artículo anterior que en una vecindad tubular de una hoja, todos los campos linearizados generan una nueva foliación singular que se llama la foliación linearizada y tenemos esto. Entonces, esta va a ser como la foliación que nos debería funcionar para la idea que dije de intentar trasladar con los flujos. Em, entonces, lo que vamos a definir ahora es una foliación adaptada a un problema variacional. Entonces, esto es adapted to variational problem. Em, y es básicamente que los campos que vamos a encontrar en cada vecindad tubular, o más bien que existe una vecindad tubular tal que va a tener campos linearizados cuyos flujos cubren a nuestra vecindad tubular, generan la foliación linearizada y van a preservar la distribución normal a la foliación y la geometría normal a las hojas. Es decir, si me fijo en el espacio normal a una hoja, quiero que cuando empuje con la derivada, este sea el espacio normal a la hoja correspondiente y que la métrica perpendicular se mantenga invariante bajo flujos. Y la segunda parte es que el volumen esté preservado por los flujos. ¿Dudas, preguntas? Parece que no. Ok. Entonces, ejemplos de foliaciones adaptadas, acciones de grupos. En este caso, la foliación linearizada va a coincidir consigo misma y los campos que uno necesita son los campos generados por el mapeo exponencial del grupo de Lie. Si tenemos un haz fibrado con fibra RK, este es un haz fibrado vectorial. Y tenemos algo que se llama una métrica de Sasaki, y también que la base lo podemos identificar con la sección cero de la foliación. Eh, Vamos a tener una foliación adaptada a ABP y también objetos más generales que se llaman foliaciones isoparamétricas que generalizan la idea de funciones isoparamétricas. Em, entonces, aquí en vez de dar la definición voy a hacer el dibujo. Lo que queremos es que si tengo una hoja, para cada punto en la hoja puedo encontrar una subvariedad sigma totalmente geodésica que intersecta a cada hoja de manera perpendicular. Para todo Q, sigma intersección L de Q es diferente al vacío y es transversal. Em, y lo que queremos es que cuando consideramos el vector de curvatura media de, de LDP, esto sea constante a lo largo de la hoja para todo Q en LDP.
Entonces, em, incluye a todas las foliaciones, a todas las foliaciones dadas por funciones paramétricas, pero contiene más ejemplos. Em, entonces, lo que mostramos es que si comenzamos con una foliación singular riemanniana y ABP, entonces podemos generar a través de los flujos una foliación en el espacio de Sobolev que va a ser métrica. Entonces, em, pero también vamos a pedir, vamos a linearizados. No bajo todos los flujos de la foliación, solamente bajo los linearizados. Entonces, bajo estas hipótesis, em, podemos demostrar que em, un principio de criterio simétrica, utilizando este resultado de acá, básicamente si comenzamos con un operador que es C1 continuo y simétrico, y tenemos una función que es un punto crítico, es una función linearizada, que es un punto crítico de este objeto, entonces es un punto crítico de F. Y aquí esto se puede simplificar un poco para ya no considerar ABP, sino foliaciones singulares riemannianas, tales que la foliación infinitesimal esté dada por acciones de grupos. Esto lo que quiere decir es que si fijo aquí mi hoja, lo estoy centrando todo y me fijo en hojas cercanas. em, Más bien, vamos a hacer todo para regular. Tengo mi hoja y tengo aquí hojas cercanas y me fijo en un transversal. La intersección con las hojas me va a dar una nueva foliación. Aquí las hojas tal vez pueden regresar. Pero la intersección me va a dar una nueva foliación singular riemanniana en la esfera perpendicular centrada en P. Entonces lo que estoy pidiendo es que esta foliación esté dada por una acción de grupo. Entonces básicamente es como una acción de grupo y trasladar a lo largo de una hoja. Eh, entonces para ese tipo de foliaciones obtenemos un principio de criticalidad simétrica para operadores relativamente generales. Solo estamos pidiendo que sean F simétricos. Y ya. ¿Dudas, preguntas? Creo que no, Diego. Ok. Am, ok, entonces vamos a ahora espacios de Banach. Hasta ahorita solamente hemos hablado de los espacios de Sobolev que sean espacios de Hilbert, pero también logramos dar conclusiones sobre espacios de Sobolev que son Banach. Em, entonces, y me voy a saltar un poco rápido esto. Aquí está la definición de función linearizada, que se me olvidó poner anteriormente. Una función sin finito en M, decimos que es linearizada si podemos encontrar una cubierta de M por vecinales tubulares de hojas, tal que B restringido a cada abierto es constante a lo largo de las hojas restringidas de las foliaciones linearizadas. Entonces,
denotamos el conjunto de todas las funciones linearizadas de esta manera y tenemos su cerradura respecto a la norma y lo denotamos así. Entonces, aquí lamentablemente tenemos que poner más restricciones en el operador J que queremos considerar y es básicamente esto. Comenzamos con una foliación ABP, consideramos una función linearizada para una cubierta y tenemos un operador J de manera que pedimos por definición que su derivada se vea de esta manera. Entonces, esto va a ser una función que depende de B, linearizada, y esta también. Entonces, con estas hipótesis, podemos demostrar que si comenzamos con una función que tenga soporte compacto en la vecindad tubular, cuando la identificamos con el as normal, este operador va a promediar la función a lo largo de las hojas para darnos nuevo, una nueva función linearizada con soporte compacto y de manera que cuando evaluamos la derivada vamos a obtener esto, que básicamente la derivada de f es lo mismo que la derivada de su promedio linearizado. Entonces, para esto, ¿cómo demostramos esto? Para esto necesitamos definir algo que se llama un grupoide de Lie. Y este resultado de Alexandrino Inagaki, Melo y Strushiner. Entonces, este resultado, en pocas palabras, lo que está diciendo es que la foliación linearizada en una vecindad tubular está dada por algo que se llama un grupoide de Lie. Entonces, ¿qué es un grupoide de Lie? Un grupoide de Lie consiste de dos objetos, G y M, y G son básicamente flechas. Va a tener un comienzo, que vamos a identificar con un punto en M, y un final, que vamos a identificar con un punto en Q. Entonces, esta va a ser nuestra flecha, y vamos a tener dos mapeos, que es el comienzo, source, de G, y el target de G, que es donde empieza y comienza la flecha en M. Y pedimos que sean submersiones diferenciables. Entonces, estos son las dos, son variedades diferenciables. Estos dos son variedades infinito. Vamos a pedir una multiplicación. Entonces, si tenemos dos flechas, de manera que una comienza donde la otra termina, podemos multiplicarlas. Entonces, esto es básicamente, y tengo dos flechas así, G, esto es H, y G. Quiero poder definir una nueva flecha que se llama MGDH. Tenemos un mapeo identidad o un neutro, que es básicamente una sección que envía un punto en una flecha, de manera que cuando multipliquemos no está haciendo nada, y este mapeo es básicamente a un punto M, lo mandamos a la flecha que es quedarse constante en sí mismo. También queremos un inverso, queremos un diffeomorfismo entre las flechas, de manera que compuesto que nos está invirtiendo. Entonces, si tengo aquí mi flecha G, aquí tengo su comienzo y su final, quiero que bajo Y, pues básicamente me la volteé. Y ahora este sea su comienzo y este sea su final. Y que cuando componga con la multiplicación me esté dando el elemento neutro.
Entonces, ejemplos de grupos de Lie. Por ejemplo, si tengo un grupoide donde M es un punto, esto me está dando automáticamente una estructura de un grupo de Lie. Y si tengo un grupo de Lie, tomando esto, obtengo un grupoide, donde la multiplicación es básicamente la multiplicación del grupo. Pero también tengo cosas que no tienen ninguna estructura algebraica. Si comienzo con cualquier variedad y tomo la proyección, tomo el producto consigo mismo y la primera proyección y la segunda proyección, puedo definir una estructura de grupoide simplemente tomando la multiplicación de esta manera. Es concatenar los pares. La inversión es simplemente cambiar el orden y la identidad es la diagonal. Entonces, uno puede mostrar que esto es un grupoide de Lie, pero también tengo algo intermedio, como acciones de, de un grupo de Lie en una variedad. Este, y también lo importante es que si tengo un grupoide, puedo definir una foliación de la siguiente manera. Me fijo en la imagen, primero tomo la imagen de un punto, me fijo todas las flechas que comienzan en este punto, todas las flechas, y después me fijo en todos los puntos finales. Y bueno, esto también va a contener a P, tal que P en M. Entonces, esta es una foliación de M. Entonces, básicamente la idea es que aquí nuestras flechas son los flujos que comienzan en P, y lo que ellos demostraron es que para los flujos linearizados, esto genera un grupoide. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos el promedio? Si tenemos una acción de un grupo, la manera fácil de promediar es tomamos la función, tomamos todos los traslados del punto e integramos todo respecto a una medida de Haar y normalizamos para obtener nuestra función AB, y este AB de F es G invariante. Entonces nos gustaría hacer algo similar, pero ahora tenemos que cambiar algunas cosas. Entonces tenemos nuestras órbitas del grupoide y aquí básicamente queremos tomar trasladados por G de flechas que comiencen en P. Entonces fijo un P, me fijo en todas las flechas que comienzan en P y tomo todos los trasladados y evalúo en F. Y ahora necesito una medida que esté bien definida, una medida sobre este objeto, que es una subvariedad, que no dependa de P, que no dependa, sí, de P, y necesitamos normalizar. Entonces, el meollo es justo encontrar estas medidas. Entonces, básicamente el trabajo, que no voy a entrar en todos los detalles porque es súper técnico, es demostrar que si tenemos una foliación de tipo de P, existe en el haz normal, una vecindad tubular, existe una métrica que es de no foliada, o sea, que es una métrica que hace esto una foliación singular riemanniana, de manera que para el grupoide linearizado de esta foliación, obtenemos medidas MDP que tienen volumen total constante y que van a ser invariantes bajo la multiplicación del grupoide. Y así es como obtenemos nuestro operador ABP. Este, y entonces, y así obtenemos un
nuevo resultado de criticalidad simétrica. Entonces, bajo estas hipótesis, definimos esto. Y esta hipótesis se utiliza para el hecho de que ABP de F debe ser igual a L de F, donde L era la derivada de J en B0. Eh, y el ABP se necesita para definir el AB. Entonces, con estas hipótesis, ya podemos demostrar rápido un principio de criticalidad simétrica. Simplemente definimos para cada vecindad tubular una función LI. Y tenemos nuestro operador AB y podemos definir ahora nuestra función. Y por hipótesis vamos a tener que la derivada de J de F, cuando F tiene soporte compacto en la vecindad tubular, es lo mismo que evaluar con LI, pero por esta hipótesis de acá es lo mismo que tomar el AB, pero el AB ya va a ser una función linearizada y por hipótesis teníamos que este, este objeto de acá es cero para todas las funciones linearizadas, entonces esto es cero. Entonces localmente esto nos está diciendo que ya casi está, solo necesitamos pegar todo. Tenemos una partición de la unidad adaptada a la cubierta. Podemos además encontrar esta partición de manera que sea constante a lo largo de las hojas de F. Y ahora simplemente utilizamos que este es un operador lineal para descomponer nuestra función como una suma de funciones que ahora tienen soporte compacto en UI. Sacamos la suma por linealidad y ahora utilizamos esto de acá para concluir esto de acá. Y esa es la demostración de este resultado más técnico que funciona para todos los P's, que no son necesariamente espacios de Hilbert. Y agradezco su atención. Gracias, Diego. Vamos a poner aquí los aplausos. ¿Y hay preguntas para Diego? ¿Preguntas extras? Levanten la mano. A ver, Jonathan. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por tu plática. Es una pregunta un poco tal vez boba, pero o sea, entendí que la propiedad de ser localmente equidistante es la que te permite linearizar el flujo y pues tener el principio de criticalidad simétrica ahí. Y no me queda muy claro cómo es que globalizas los flujos, porque ya en esa parte sí pides como que exista un grupo IT de Lie, que pues lo que entiendes es que ese es el que te va a hacer la suerte de pegado, pero antes no lo pedías. Este, sí, o sea, justo el punto es, originalmente lo que queríamos era hacer eso que dices, de pegar para tener algo global, y no es lo que logramos hacer. Entonces, ahí es donde tuvimos que trabajar todo de manera local. Los grupoides dependen fuertemente de las de las vecindades que tomas. Entonces, lo que estamos haciendo es demostrar todo de manera local y después, de manera artificial, construir una función, una suma de funciones que van a tener soporte donde necesitas. Ok, Entonces, pero sí, globalmente no puedes construir el objeto que necesitas. ya, ok. Y ya que tienen esos resultados, ¿sabes si se pueden usar de alguna forma en variedades de Poisson? Eh, la verdad, no sé. Este,
Probablemente es, porque digo, la variedad del pozón tienes una forma y tienes un volumen, ¿no? Sí, igual Entonces, tienes una foliación y ahí. sí, o sea, lo que tendrías que checar qué está pasando con la forma que necesitas. Esto funciona bien para el volumen, si tienes un volumen riemanniano foliado, em, pero ya no sé qué pasaría con la forma. Aquí básicamente, localmente lo que necesitábamos es que tienes tu hoja, digamos, vamos a hacer el dibujo medio chafa. Tienes tu hoja, estás encontrando aquí la hoja linearizada por el punto, y aquí tienes el espacio perpendicular a la hoja, y lo que estás haciendo es encontrar justo flujos que te preserven la descomposición ortogonal, pero también las longitudes. Entonces tendrás que ver cuál es el equivalente de eso. No sé si lo mismo funcione. Yo creo que sí. Este, Ok, listo. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta para Diego? Si no, yo sí tengo una pregunta, Diego. Aquí ya, ahorita que ya le voy agarrando más. Aquí, por ejemplo, lo estás haciendo para foliaciones que son de las ABP. Y sí, nosotros agarramos foliaciones que era la que se nos pegara la gana, pero pagamos el sí, precio de que era un funcional bien particular. Entonces sí. aquí, y en esta de las foliaciones, las ABP, pues tienes tus promedios, que es como hacer invariantes bajo las hojas, las funciones, ¿no? ¿Qué Sí. pasó en nuestro caso? Que ahí no tenemos esas funciones promedio y qué es lo que está pasando en nuestro caso. En nuestro caso, básicamente tenemos la suerte de que si empezaste con algo que era ortogonal en W2, va a ser ortogonal en LP, bueno, en L2. Em, entonces, puedes como hacer trampa y decir, ah, bueno, justo el operador se va a más bien, la trampa es que el operador se conecta con la norma de Sobolev. Entonces, y, y después checas qué está pasando con la condición de perpendicularidad y ya. Ujú. Este, por eso no te tienes que meter con todo esto. Ah, ya, Este, ya. Entonces ahí como que tenía más estructura tu funcional, ¿no? ajá, o sea, Y aquí, básicamente el funcional está observando la geometría del espacio de Sobolev. Es lo sí, que te está ayudando. o sea, aquí hay como que dos caminos, ¿no? Ustedes le piden más estructura a la foliación y nosotros le pedimos más estructura al funcional. Sí, es como un tira y afloja. Y bueno, Este, ahí explicaste de por qué no se puede subir bien al Sobolev, pero de plano como que no hay esperanzas de ninguna para subirlo al espacio de Sobolev, tu foliación, aunque no preserve así como que las cosas, pero a lo mejor sería como una foliación un poco debilitada, pero a lo mejor te sirve para hacer cosas todavía. o sea, justo son las ABP. Lo que estás Mm. haciendo es decir, como le estás pidiendo que toda la dinámica esté contenida en la foliación Ujú, linearizada, y ujú, esa es la que estás, bueno, más una condición geométrica, que es esta, de pedir que preserve la geometría ortogonal, esto de acá. ujú. Este, y esa es la que sí puedes subir a tu Sobolev, pero algo más general ya no. Ah, ok. Bueno, algo más general, pues sí se pudo, pero pidiéndole a las Jotas, ¿no? O sea, Ajá, hasta, sí. hasta O dónde sea, puede llegar una y hasta dónde puede llegar la otra. sí, o sea, eh, no sé si la condición de ABP sea lo óptimo, Ujú. probablemente no. Este, o más bien,
no es óptimo porque hay ejemplos. Nuestros ejemplos, justo es cualquier foliación y pues esa la estás, digamos, pasando al Sobolev de cierta manera, pero sí en general, quién Como- sabe. Pero contiene suficientes ejemplos como para ser de interés. Son las foliaciones isoparamétricas, Sí. son, digamos, foliaciones que puedes todavía reducir un poco. Ujú, Entonces, ahí tal vez no es tan general, pero las foliaciones que se llaman orbit-like, que son las que la foliación infinitesimal está por una acción de un grupo, ujú. esas sí son también bastantes. Ah, ya. Bueno, sí, con eso que hay un montón de ejemplos, pues ya. Ajá. Va. Gracias, Diego.